Bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y el domingo hablé de este tema donde tenemos culto. Nosotros reunimos en una casa y cada domingo estamos ahí juntos. Y a veces predico en inglés y lo que predico en inglés no hago en español. Pero este sermón yo sí quería poner también en español. Entonces esto será el sermón de la semana. Y es muy importante. Una cosa que no me gusta es cuando uno me mienta. En Honduras, donde yo estuve misionero por 7 años, cuando uno mienta, el otro dice, ¿por qué me tiras guayabas vos? No me debes tirar guayabas, ¿ok? En México dicen, ¿por qué me echas papas? ¿Por qué me mientas? Pues hay una mentira grandísima hoy en día en internet, en iglesias y en todos lados. Muchos están como un loro repitiendo esta mentira. Y la mentira es que no hay o no había la enseñanza de rapto antes de un hombre que se llamaba Darby. Y ellos van como un loro, ¿verdad? ¿Sabe qué es un loro? Un pájaro que habla. Y ellos dicen, ¡ah! No hay rapto, ¡ah! No hay rapto, ¡ah! No hay enseñanza de rapto antes de Darby, ¡ah! Como si fueran loro repitiendo una mentira que ni tiene nada de evidencia para probar. Hoy voy a enseñarte la verdad y voy a dar la evidencia. Porque ellos mienten mucho en decir que la enseñanza del rapto no vino hasta Darby en 1800, alrededor de 1830. Vamos a comenzar hoy con 3 versículos. Efesios 5:6, 2 de Tesalonicenses 2:3, 1 de Juan 3:7. Entonces hay que tomar en tu mano Efesios 5:6, en tu otra mano hay que buscar 2 de Tesalonicenses 2:3 y con tu otra mano 1 de Juan 3:7. A veces yo usé mi corbata para guardar la página mientras que estuve yo buscando otros. La gente dice, ¿para qué la corbata? Por eso, ¿verdad? Pero vamos a Efesios 5:6. Y en Efesios capítulo 5, versículo 6, leímos esto. La palabra de Dios dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí es un mandamiento, no permitir a otro engañarte, no escuchar y creer en las mentiras de ellos. Vamos a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses. Y allí leímos en capítulo 2, versículo 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Y más y más y más. Que no os engañe nadie. Ahora, y el contexto ahí es el rapto. Interesante, ¿verdad? Y entonces, 1 de Juan 3:7. Y en 1 de Juan 3:7, otra vez, esta advertencia. Dice, hijitos, ninguno os engañe. El que hace juicio es justo como él también es justo. El que hace pecado es del diablo. Es pecado mentir, ¿verdad? El diablo es el padre de mentiras. Pero 3 veces hemos leído que la Biblia dice que no os engañe nadie. Que ninguno os engañe. Yo no quiero ser engañado. Porque cuando uno está engañado, esa persona ni idea tiene que está engañado. Porque estar engañado es creer algo que uno piensa es verdad cuando es mentira. Entonces, creer una mentira es ser engañado. Mientras que estás creyendo que no es mentira, que es verdad. Muchos andan diciendo, la verdad es, pero es la verdad de ellos. Pero no es la verdad en verdad. Están engañados enseñando otra cosa. Y mientan. Y es una mentira grandota decir que la doctrina del rapto no vino al mundo o al cristianismo hasta 1830 con un hombre
que se llama Darby. Eso es una mentira grandísima y yo tengo mucha evidencia y yo te voy a enseñar. Ahora, vamos a Mateo 24. ¿Sabes qué? Cuando uno habla del rapto, uno está hablando de eventos futuros. Entonces, ¿qué está hablando? ¿De qué está hablando? Está hablando de profecía. Para hablar de las cosas que han de venir y decir en esta forma viene o no viene, esta es profetizar. Y los que dicen no hay rapto, ellos están profetizando que en la mente de ellos en el futuro algo será en esta forma. Bueno, ¿qué son entonces? Falsos profetas, porque están profetizando el futuro, pero no en verdad. Mientan. Nos da advertencia el Señor Jesucristo de esto en Mateo 24, versículo 4. Mateo 24, 4, Jesús dice, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y mira versículo 11. ¿Por qué? Porque él dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya estamos en un tiempo de muchos falsos profetas engañando, intentando a engañarnos mientras que ellos están corriendo a todos lados con mentiras, mintiendo de este tema. ¿Qué debemos hacer? Vamos a Efesios 4:15. Como un cristiano que lea la Biblia, yo deseo seguir la palabra de Dios en todo lo que dice. Yo no quiero mentir a nadie. Yo solo quiero dar la verdad. Y Efesios 4:15 nos enseña qué debo hacer yo. Cuando yo encuentro uno que está mintiendo, ¿debo yo atacarlos y gritar y usar malas palabras? No. Esto no es como ganar un argumento. Algunos piensan, el que grita lo más ruidoso es el que gana el argumento. No, el que tiene la evidencia es el que gana. Y no necesitamos gritar ni maldecir. Aquí enseña la palabra de Dios qué debemos hacer cuando uno enseña una mentira. Nosotros debemos, versículo 15. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Entonces debemos hablar la verdad en amor. ¿Por qué? Porque versículo 14 nos enseña quiénes son ellos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina, por la estratagema de los hombres, y con astucia acechan para engañar. Muchos hacen esto. ¿Quiénes son? Niños. No saben nada. Y sabemos que ellos existen y que ellos están yendo para engañar. Lo que debemos hacer nosotros es dar la verdad y no ser como niños fluctuantes llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina. La Biblia nos enseña que en los últimos días, en este tiempo, apartarán de la fe. Entonces, es en este tiempo en que ellos comienzan las doctrinas nuevas. Por todo el tiempo de la iglesia hemos creído la verdad, pero en el fin quieren cambiar. Pero esa gente dice, no, es al revés. Ellos dicen, no, aquí en los últimos tiempos, en 1830, según ellos, eso es cuando comenzó la doctrina nueva que nadie había creído antes. Vamos a ver si eso es verdad o no. Vamos a 1 Timoteo 4, 1-2. Porque la Biblia dice que ellos son que inventan la doctrina no sana. Y ellos son los que apartan de la verdad. 1 Timoteo 4, 1-2. Ahora el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cuándo? En los postreros tiempos. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y con hipocresía hablarán mentira,
teniendo cauterizada su propia conciencia. Hay que tener cuidado con los que en los últimos días empiecen a enseñar una doctrina que no había una doctrina antes. Y los que mienten dicen, la doctrina del rapto empezó con aquel hombre en aquella fecha. Y esa es una mentira porque nosotros podemos ver, y si miramos, antes de esto, hasta el tiempo de Pablo y hasta el tiempo de Jesús, gente predicando el rapto. Y el rapto pretribunacional. Entonces, yo veo la enseñanza del rapto de aquí hasta aquí. Pero ellos mienten y ellos dicen, no, desde aquí solamente empezó la enseñanza del rapto. Pero vamos a ver la evidencia. Vamos a ver. ¿Qué debemos hacer nosotros? Vamos a Tito, capítulo 1. Quiero mostrarte muchos versículos. Después voy a darte un montón de evidencia en que nadie puede negar que la verdad es la iglesia siempre había creído en el rapto pretribulacional. Yo tengo la evidencia, un montón de evidencia, para mostrar que es una mentira decir que el rapto solo empezó con un hombre que se llamaba Darby, que es el primero que lo enseñó. Pero muchos hoy en día están enseñando eso. Tito capítulo 1, versículo 9 hasta 13. 9 hasta 13. Dice, reteniendo firme la palabra fiel como le ha sido enseñada, para que pueda exhortar y convencer con sana doctrina a los que contradijeron. Porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es menester tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando lo que no conviene por ganancia deshonesta. Dijo uno de ellos, propio profeta, falso profeta, de ellos, los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto reprenderlos duramente, para que sean sanos en la fe. Y dice que no debemos escuchar a las fábulas de los que aparten de la verdad. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ellos dicen, bueno, nadie enseñó el rapto o el rapto pretribulacional antes de 1830 con Darby. Pero la evidencia que te voy a mostrar hoy es desde Jesús y Pablo y adelante. Siempre había la enseñanza de un rapto pretribulacional. ¿Cómo mientan entonces? Quizás son ignorantes o quizás ellos quieren mentir para engañar. Ahora yo quiero hablar hoy de la mentira de ellos. Y la mentira de ellos es dos partes, tiene dos partes. La mentira de ellos que ellos dan, la mentira es en dos partes. Número uno, no hay dispensaciones. Dicen ellos, no existen las dispensaciones. Y número dos, no hay rapto. Dicen algunos. Otros dicen, no hay un rapto pretribulacional. Nacional. O antes de la tribulación. Muchos enseñan esta mentira. Ok, ¿qué debemos hacer cuando una persona dice que no hay dispensaciones en la Biblia? En la Biblia no existe la enseñanza de dispensaciones. Bueno, ir a la Biblia misma. Y en la Biblia misma, cuatro veces, usa la palabra de Dios, la palabra dispensación. ¿Cómo puede mentir uno diciendo no hay dispensaciones en la Biblia cuando la palabra está cuatro veces? Aún más ellos quieren mentir. Y aún más ellos dicen, no, pero no habla de periodos de tiempo. Pero en Efesios 1:10 de Efesios, dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
¿Cómo mienten? Ni idea. Cómo ellos pueden decir con cara, pues, así, que es la verdad cuando no es verdad. La verdad es, sí existe dispensaciones. Las dispensaciones están en la Biblia. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Mire lo que dice. Versículo 1 de capítulo 1. Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por las profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo. Dios habló a aquellos en aquel entonces y habla con nosotros hoy en esta manera. Tenemos el Antiguo Testamento, algo cambió y ahora estamos en el Nuevo Testamento. Hay dispensaciones, pero muchos de ellos que mientan. Dicen, nadie enseñó dispensaciones antes de Darby, eres un dispensacionalista y estos no son de Dios, estos inventaron su enseñanza, nadie enseñó esto antes de aquel en 1830. Mentira del diablo, mentira del infierno. Aquí en mi mano tengo un libro que se llama Dispensacionalismo antes de Darby. Antes de Darby, miramos que predicaron dispensaciones en 1700, en 1600. Muchos enseñaron las diferentes dispensaciones en la Biblia mucho antes de aquel hombre, Juan Nelson Darby. Juan Nelson Darby era de la denominación que se llama en inglés Plymouth Brethren. Entonces los hermanos de Plymouth, o algo así, son, si no me equivoco, son como congregacionalistas o algo así. Pero muchos hoy en día, mentirosos son. Quizás tú puedes ver sus cuernos, no sé. Pero mentirosos son. Y dicen, dispensaciones no hay en la Biblia. Pero 4 veces encontramos la palabra. Y dicen, no, pero no tiene que hacer nada con tiempo. Pero el versículo dice, cumplimiento de dispensación de cumplimiento de tiempo. Y dicen ellos, pero nadie enseñó dispensaciones antes de Darby. Pero hay evidencia, gran montón de gente enseñando dispensaciones 100 años, 200 años, 300 años antes de Darby. Por esto yo no sigo a esa gente. Yo no sigo a ellos que mientan. Pero más que todo, ellos mienten en decir, no hay rapto. Ellos mientan y ellos dicen esto. Mire, según ellos, el rapto, la doctrina del rapto, fue inventado de Juan Nelson Darby alrededor de 1830. Esa es la mentira de ellos. Cuando este hombre en su congregación tenía una mujer, bueno, una joven, era pues una muchacha, y esa muchacha se llamaba Marguerite MacDonald. Y ella vino y ella contó, mire, yo tenía un sueño del rapto. Y ellos dijeron, y esa es la mentira, que ella era la persona que inventó la doctrina del rapto. Y que nadie antes de aquella muchacha habló del rapto. Y de este hombre, ellos dicen, mientan, que él tomó de ella su doctrina de un rapto. Y empezó a enseñarlo. ¿Es verdad eso? Claro que no. El rapto sí está en la Biblia. Y miramos a gente enseñando un rapto mucho tiempo antes que Darby. Vamos a las palabras de Jesús. Juan capítulo 14. Porque Jesús predicó el rapto. Y para mí es triste que hay gente que quieren mentir y quieren quitar la doctrina sana de la palabra de Dios, engañando, diciendo que la doctrina de aquí no fue inventado acá y no existía por este tiempo. Yo te voy a enseñar y dar la evidencia de enseñanza de rapto de aquí hacia mucho después de eso, mostrando que son engañadores, que son del diablo que mientan.
Jesús habló de rapto. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, os lo hubiera yo dicho. Yo voy a aparejar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué dice Jesús? Dice que aquí estoy en la tierra, yo salí de arriba del cielo, yo voy al cielo y yo voy a preparar algo y yo voy a agarrarles y llevarles conmigo arriba, donde yo tengo preparado una mansión. El rapto, ¿ok? Nosotros que somos verdaderamente creyentes de la Biblia, creímos que es así. Creímos que viene el rapto, después hay 7 años de la tribulación. Este es el tiempo en que viene el anticristo. Y nosotros vamos a ir arriba, pero vamos a regresar con Cristo a Armagedón. Entonces, esta es la enseñanza pretribulacional, o sea que antes de la tribulación viene el rapto. Pero hay algunos que no enseñan eso. Hay algunos que dicen, cuando Cristo viene, pues viene. Y Él va a gobernar aquí por 1000 años. Y nadie va a subir. Todos vamos a estar aquí abajo. Y Él va a venir y Él va a gobernar. Bueno, ¿cuándo vamos arriba con Él? Algunos enseñan así. No va a reinar por 1000 años, como dice el libro de Revelación. Ellos dicen que algún día vendrá Jesucristo a Armagedón y será el fin de todo. Y según ellos no hay un rapto. Pero Jesús dijo, yo no enseño eso. Yo voy arriba, yo preparo un lugar. Y si lo preparo, ¿qué? Yo vendré, dice. Yo vendré y yo os tomaré a mí mismo. A su mismo, ¿dónde está? En el cielo. Que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo enseñó el rapto. Enseñó que Él va a preparar en el cielo algo, venir y llevarnos arriba al rapto. Vamos a Pablo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos uno enseñando el rapto antes de Darby. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. ¿Tú quieres negar el Señor Jesucristo y sus palabras? Pues vaya, pero esto no será bien en el fin. Cuando estás delante de Él en el juicio, tú tienes que dar cuenta por mucho. Yo quiero seguir la palabra de Dios. Jesús enseñó un rapto. Pablo enseñó un rapto. En 1 de Tesalonicenses, también en 1 de Corintios 15, pero no voy a leer, pero tú puedes leer después esto. Pero en 1 de Tesalonicenses 4, 13 hasta 18. Pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis. En inglés dice, no quiero que seas ignorantes. Yo no estoy llamándote ignorante si tú eres uno de los mentirosos que no cree en el rapto o un rapto pretribulacional. Dios está diciendo eso. Bueno, ¿quieres seguir como un ignorante mintiendo o quieres cambiar tu doctrina para estar de acuerdo de la Biblia? Dice, pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duerman, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que duerman, ¿ok? Los que duerman. El alma está en el cielo de los salvos y el cuerpo está en el sepulcro dormido. A los que durmieron en Jesús. 15. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Después nosotros, lo que vivimos, lo que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados. Arrebatados. Esto es el rapto, arrebatar. El arrebatamiento. Arrebatamiento. Arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Rapto, llevados arriba, ¿a dónde? A las nubes, al cielo. Ese es el rapto. Pero hay gente en este mundo que mientan y dicen, no hay un rapto, no hay un rapto. Esto se enseñó un hombre en los últimos días. Eso es algo moderno, no está en la Biblia. Ahí está en la Biblia. Jesús lo dijo, Pablo lo dijo. ¿Por qué no lo crees? El rapto se llama nuestra bendita esperanza. En Tito 2:13. Filipenses 3:20 hasta 21 dice que estamos mirando hacia arriba, esperando del cielo que venga Jesús. Viene del cielo para llevarnos al cielo. Esto es el rapto. Y con Él después vamos a regresar para el milenio, para gobernar con Él, según la palabra de Dios. Algunos dicen, mejor dicho, algunos mientan en decir que no hay un rapto. Y ellos dicen que Jesús solo viene, y cuando Él viene para quedar aquí. Y eso es todo. Y no hay rapto. Pero hasta Revelación 12:5 nos dice dónde van los que son raptados. Revelación 12:5. Y en Revelación capítulo 12, versículo 5, leímos esas palabras. Para mí es muy importante conocer la verdad, leer la Biblia y entenderlo y no mentir. Revelación 12:5. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Okay, algunos dicen que esto es Jesús, pero también otros se apliquen esto a Cristo. Y como Cristo sube, nosotros vamos a subir con Él. Es importante leer la Biblia y entender lo que dice. Hay dos partes a la venida de Cristo. Hay dos venidas de Cristo. Aquí tenemos primera venida y segunda venida. En la primera venida de Cristo, Él vino nacido. Esta es primera parte. Fue sepultado, pero gracias a Dios resucitó hasta el cielo. Pero la Biblia dice que Él apareció, regresó. Y aquí estaba hasta Pentecostés, cuando Él subió en una nube. Entonces tenemos dos veces que vino Jesús en la primera venida. Nacido, vivía 33 años, fue al cielo, regresó, quedó con los apóstoles hasta que en Actos capítulo 1, Él subió. Dos veces. Cuando viene en la segunda venida, hay dos veces. Es lo mismo. Él viene al rapto. Y al rapto viene. Después Él viene a Armagedón. Dos veces que viene. En esto no toca el suelo. Solo en las nubes viene para recibir. Aquí viene a pisar en la tierra y para gobernar por 1000 años según el libro de Revelación. Entonces, según la palabra de Dios, sí hay un rapto. Y el rapto tiene que ser pretribulacional, antes que viene el anticristo. Y sabemos que esto es la enseñanza verdadera. Mira lo que dice Revelación 19:14. Revelación o Apocalipsis 19:14 dice, y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y puro. ¿Quiénes son? Los ejércitos. No dice el ejército, dice los ejércitos. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de Cristo y somos parte del ejército de Él y regresamos con Él para vencer contra el anticristo. ¿Quieres ver algo interesante?
Romanos 16. Romanos 16. Dice la Biblia que nosotros vamos a venir con Él en caballos blancos, cuando Él viene en su caballo blanco. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Va debajo de vuestros pies. No dice debajo de sus pies. No viene Jesús solo con nadie y Él va a pisar Él solo sobre la cabeza de Anticristo o de Satanás. No, sobre vuestros pies. Salimos al rapto, regresamos y cuando Él vence contra el Anticristo, nosotros vamos pisando atrás de Jesús en su cabeza. Bajo de vuestros pies, dice. Judas dice, Judas, versículo 14 hasta 15, habla de los santos que vienen con Cristo. ¿Quiénes son? Nosotros somos los santos. Pero tenemos todavía gente que mientan. Y dicen, no hay un rapto, no hay un rapto. Esta enseñanza no existía, no es enseñanza en la Biblia. No, empezó con Darby en aquella fecha y este no es algo que debemos entender. De internet conseguí eso. Una persona que quería mentir. Esa persona dice, la doctrina del rapto es uno de los más recientes doctrinas en la historia de la iglesia. Fue inventado la doctrina del rapto pretribulacional alrededor del 1830 por Juan Nelson Darby. Todos los atentos, que es la palabra, toda la evidencia que uno intenta encontrar antes de esto no existe. De verdad. Ok. Dice, antes de 1830 ninguna iglesia enseñó el rapto. De veras. Darby es el que empezó a predicar esta doctrina de un rapto secreto. Y los que están diciendo al contrario, enseñan una doctrina de demonios de su púlpito. Esta es que enseña tal persona. Pero yo te enseñé. No, Jesús lo enseñó. Pablo lo enseñó. Y él lo enseñó. Pero tú dijiste que nadie lo enseñaba antes. Bueno, pero Jesús y Pablo sí. Voy a leer algo interesante. Pienso que necesitas escuchar. Muchos hoy están repitiendo la mentira, declarando que la Biblia no enseña el rapto. Y que la enseñanza del rapto no empezó hasta Darby en 1800 algo. Sabemos que esto no es la verdad. ¿Por qué? Alrededor de 100 años después de Cristo, Clemente de Roma habló del rapto en su carta a los Corintios. Él enseñó un rapto pretribulacional. Y él citó en la Biblia ejemplos de eso, tipos de eso, de cómo Enoc y Noé saliendo antes de la ira. También habló de Lot y Rahab, y cómo ellos fueron salvos antes de la ira. Entonces, 100 años después de Cristo, gente predicando un rapto pretribulacional. En 130 después de Cristo, Ireneo, el pastor de la iglesia en Lyons, Leones, Francia, dice, yo cito, y por esto, en el fin, la iglesia será arrebatada de todo eso, y después será tribulación, tan grande como nunca había visto antes. Un hombre en 130 predicando un rapto pretribulacional. 100 años, 130. No me mientas. No me mientas en decir, nadie predicó el rapto hasta que Darby. Cuando tenemos
nuestro Señor Jesús, Pablo, y 100 años, 130 años después de Jesús, gente predicando un rapto pretribulacional, y lo escribieron en sus cartas. En 180, Iranio habla del rapto y dice que la iglesia será arrebatado antes de la tribulación. En 250, Cipriano, 250 después de Cristo, 200 años después de Cristo, Cipriano dice, él es el obispo de la iglesia en Carthage, ¿cómo se llama Carthage en español? Es parte de África. Dice, nosotros que miremos muchas cosas horribles, sabremos que está empezando algo y que es inminente. Pero nosotros sabemos que nosotros vamos a salir y seremos arrebatados y librados de lo que va a venir. Que aquel día vendrá lo que nos arrebate y nos libra. ¿De qué? De la ira pretribulacional. Pero muchos dicen, no existía nadie predicando antes de eso. Mentira. 275, Victorino escribió en su comentario sobre Revelación que la iglesia será quitado antes de la tribulación. Y dice, cuando ya está, cuando en las nubes, es difícil traducir de inglés, pero él dice, y será quitada la iglesia de aquí. En 370, wow. Mire la mentira. Nadie predicó el rapto antes de aquel. Él lo inventó y es una doctrina moderna de demonios, dicen ellos. No, ellos son los que están que siguen demonios. Tenemos la iglesia temprana predicando un rapto pretribulacional. En 370, Juan Efraín era el diácono de la iglesia en Siria. En su obra sobre los últimos días, él escribió, todos los santos y elegidos de Dios serán juntados antes de la tribulación que ha de venir, y serán arrebatados al Señor, para no ver la confusión que vendrá sobre la tierra. No me digas esa mentira. No me mientas en decir que el rapto es algo moderno inventado de tal hombre. No es verdad. Mentiroso eres por decirlo. Alrededor de 400, Crisóstomo escribió un comentario o algo en cuanto de Efesios y Tesalonicenses. Y él habla del rapto cuando él dice, y seremos nosotros arrebatados en las nubes, cuando vamos a juntarnos con él y con él seremos. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, ya sabemos que alrededor de 500 hasta 1500, alrededor de este tiempo, había los tiempos oscurísimos, o los tiempos de oscuridad, en que la iglesia católica vino. Y ellos empezaban a llamar muchos herejes que no estaban en favor de sus doctrinas. Mataron a muchos quemándolos en fogatas y quemando sus libros. Yo imagino que no encontramos mucha doctrina de rapto o libros de eso porque ellos quemaron. ¿Sabías tú que la iglesia católica no enseña el rapto? La iglesia católica enseña que algún día vendrá Jesús. Y cuando Él viene, Él va a decir al Papa, bien hecho, por convertir todo el mundo a mí. Esto es la doctrina oficial de la iglesia católica. No hay rapto. Pero según los cristianos verdaderos, sí hay un rapto. Y empieza la reforma,
1400 y un poco antes, miramos a gente empezando a predicar el rapto. ¿De dónde lo sacó? ¿De Darby? No, de la Biblia misma y de los libros antiguísimos. Y en 1260, Gerardo Zagarello, en Italia, escribió que los seguidores de Cristo serán trasladados al paraíso, y la manera que ambos, Enoc y Elías, y será preservado de la persecución del anticristo. Wow. Años antes de Darby. En 1608, ahora en 1600, otra vez empezamos a ver muchos predicando un rapto pretribulacional. ¿Por qué? Porque la reforma vino y muchos empezaban a leer otra vez lo que ellos enseñaron. 1608, Tomás Drax escribió que como Noé y su familia fueran preservados del diluvio o la inundación, también los santos serán levantados, como levantó este arca, ¿verdad? Y preservado del diluvio. 1626, José Mide escribió un comentario sobre el primero de Tesalonicenses, usando la misma ilustración que Darby. Él usó la palabra rapto 6 veces, diciendo que nosotros santos seremos trasladados en el aire para ser preservados de la tribulación aquí en la tierra. ¿Ve? Montón de evidencia. ¿Ve? Mentira decir que el rapto comenzó con Darby. En 1630, 200 años antes de Darby, el obispo de Exeter, José Hall, dijo: Enoc y Elías fueron arrebatados al cielo, y nada nos impide de ser trasladados con Cristo cuando Él viene para arrebatarnos. En 1639, Ephraim Witt, fundador de una iglesia en Connecticut, en los Estados Unidos, Connecticut, él creó en la venida del Señor en las nubes para salvarnos de ¿qué? Tribulación. Él enseñó que vendrá Dios para agarrar sus elegidos cuando toca una trompeta. En 1642 miramos a uno que se llamaba John Archer o Juan Archer, y él dijo que Jesús levantará a los santos antes del fin del mundo. En 1647, Elizabeth Avery habló: la iglesia será arrebatados y asegurados en su cámara, el lugar de seguridad, el lugar de descanso para los santos. Ella enseñó que el rapto es separado de Armagedón. Interesante. En 1648, otra mujer habló que Dios nos librará a los santos y que serán salvos de la ira de la bestia. En 1648, Pedro Steri dice que el rapto es pretribulacional y que cuando Cristo viene en las nubes, Él viene para tomarnos en el arca, levantándonos arriba sobre las misericordias que vendrán en la tierra. Nathaniel Ohms, otro autor de 1600, usó la palabra rapture, o sea, rapto. Y más y más y más. Bueno, montón de evidencia. ¿Por qué no estudien? ¿Por qué mientan sin estudiar?
son hallados falsos y mentirosos. 1654, el capitán Juan Brown de Londres enseñó: la iglesia será llevada arriba a su ciudad que está edificada. Wow. Nueva Jerusalén, ¿verdad? Lo que hablemos la semana pasada. En 1665, Guillermo Sherwin usó la palabra rapt, ¿okay? Casi rapto, pero quitó la O, diciendo: los santos, cuando viene la trompeta tocada, serán cambiados en un momento y serán arrebatados arriba para conocer a Cristo en el aire. Exactamente como dijo Pablo. En 1674, él escribió, mismo hombre, casi lo mismo. Bueno, mucho, no puedo leer todo. Joshua Sprigg, Josué Sprigg, en 1676, en Londres, el rector o director del Colegio Nuevo de Oxford escribió: esta venida es para algo y es una forma. Viene en la noche, viene secretamente, y viene él ¿para qué? Para cambiar la forma de sus siervos, para hacerlos la esposa. 1687, Pedro Hurry enseñó en su libro que Cristo vendrá en el aire para arrebatar los santos y regresar al cielo antes de la batalla de Armagedón. Antes de Darby, alguien enseñó esto. 1700, Juan Askill escribió un libro sobre el rapto. En 1709, Chris Mather escribió: los santos vivos, cuando Cristo viene, serán arrebatados en el aire para escapar del diluvio y de la perdición de los hombres, pues, impíos. Pero dice, antes del rapto, los santos serán levantados. Como dice aquí, los muertos primero. Los muertos, dice, perdón. Los muertos santos, dice. 1715, Juan Marshall describió, pues habló de un rapto pre-tradicional. Cuando él dijo: los justos serán llevados de aquí y de la maldad que ha de venir hasta su lugar de seguridad. En 1721, José Perry escribió: creímos que el Señor Jesucristo vendrá del cielo en las nubes. Y dice además que seremos nosotros arrebatados en las nubes para conocer en el aire el Señor. Y así seremos siempre con el Señor. 1734, un predicador bautista, Sire Rudd en inglés, Rudd en español, enseñó que Cristo vendrá 2 veces en la segunda venida. Primero, para resucitar sus santos, y segundo, con sus santos vendrá otra vez. Como te dije, ¿verdad? 1748, el doctor Juan Gill habló de esto, que cuando viene Cristo, Él viene solo en el aire, donde Él va a quedar, no va a venir al suelo. Los santos le conocieron ahí en el aire, y Él los llevará al tercer cielo hasta que termina la tribulación. Entonces, es una enseñanza errónea enseñar que el rapto no vino hasta que este hombre Darby lo enseñó. Es una mentira grandísima. Y los que están hablando y diciendo: el rapto no está en la Biblia, esto vino de Darby, ni nada
saben de la verdad, porque nunca han estudiado y andan mintiendo. Andan mintiendo. ¿Por qué un rapto? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que venir un rapto? Dos razones. Porque Cristo viene para su novia y porque hay la marca de la bestia. Bueno, la Biblia enseña: una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Nosotros que somos salvos, somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, y tenemos vida eterna. No puedes perder la salvación porque no puedes nacer de nuevo, de nuevo. ¿Cuántas veces naciste tú? 20,000. No, eso es una vez nacido, una vez salvo. Y Cristo dijo que cuando somos salvos, recibimos vida eterna. Es de eternidad. Eterno significa por y para siempre y nunca puede cambiar. Si uno puede perder la salvación, Dios es mentiroso. Entonces, ¿por qué viene Dios a rapto? Para llevar arriba su esposa, su novia, para casar con ella, como aquellos enseñaron. Y la novia es sin mancha y sin contaminación. Si la iglesia pudiera entrar aquí en la tribulación, la iglesia puede tomar la marca de la bestia. ¿Qué pasa si una persona toma la marca de la bestia? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Si pudiera entrar, no vamos a entrar en la tribulación, vamos a salir según la palabra de Dios. Pero si pudiéramos entrar, y si fuera posible tomar la marca de la bestia, ¿podemos ser salvos? ¿Es posible ser salvo y tomar la marca de la bestia? Claro que no. Vamos a Revelación o Apocalipsis 16. Apocalipsis o Revelación 16:2 dice: y fue el primero y derramó la copa en la tierra y fue hecha una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Oiga bien lo que dice. Vendrá una plaga. La Biblia dice que la novia es sin mancha y sin contaminación. Pero los que toman la marca de la bestia son manchados, son contaminados, reciben una plaga. No es posible que nosotros estamos aquí bajo del anticristo. No es posible que podemos tomar la marca. Porque si tomamos la marca, perdimos la salvación. Mire lo que dice la Biblia de los que toman la marca. Revelación 14, 9 hasta 11. Leímos. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la marca en su frente o en su mano, este tal beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube por siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día y noche, y ni cualesquiera que recibe la marca de su nombre. Algunos dicen: no, uno puede tomar la marca de la bestia y todavía ser salvo. No, según la palabra de Dios. Y dice que si uno lo toma, va al infierno cuando Cristo viene. ¿Cómo es posible que la iglesia, que no puede perder la salvación, puede entrar en esta dispensación? Hay que creer en dispensaciones para entender la Biblia. Es otra dispensación. Y nosotros salgamos. Los que quedan son los que no son salvos. Y si ellos quieren ser salvos, ellos necesitan, ¿qué? Pues permitir al anticristo cortar su cabeza, morir como mártires para Cristo, o perseverar hasta el fin, lo cual será difícil. Entonces es importante que entendamos. ¿Hay dispensaciones en la Biblia? Sí.
Vamos a ver algo. Vamos a Gálatas. Quiero mostrarte eso, ¿ok? Yo predico el rapto. Yo predico dispensaciones. ¿Por qué? Porque Darby me enseñó. No, yo no escuché nada de Darby cuando yo acepté al Señor y yo empecé a creer en eso. Escuché de Darby años después. Yo lo creo porque la Biblia enseña y miramos todos enseñando hasta hoy. Dispensaciones y ¿qué? Y el rapto pretribulacional. Tenemos que tener dispensaciones, porque si no la Biblia es una mentira. Oye bien lo que dice en Gálatas 1:9, o 8, perdón, 1:8. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. El apóstol Pablo dice aquí mismo, en este tiempo, esta dispensación, si viene del cielo un ángel, y que, bueno, dicen que ángel tiene alas, no tienen alas, pero pongo para que tú puedas pensar que es ángel. Si un ángel viene predicando otro evangelio, sea maldito. ¿Qué? ¿Leíste tú? Así dice. Vamos a Revelación 14:6. Revelación 14:6. Aquí tenemos un ángel del cielo predicando otro evangelio. Voy a leer. ¿Es maldito? Revelación 14:6. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo y tenía el evangelio eterno, diferente evangelio, para predicar a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. ¿Qué? ¿Cuál es el evangelio que predicó eso? Porque ¿qué predica Pablo? Salvo por la fe en la sangre. Hay que confiar en Cristo para ser salvo por fe en su sangre. Ok, a ver si enseña la misma cosa este ángel, porque si no, está maldito. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad al que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Esto no es el evangelio de Pablo. Es el evangelio de temer. Pero Pablo dice que Dios no nos había dado el espíritu de temor, sino de otras cosas. Eso es, el juicio ha llegado. En este tiempo de la tribulación, Dios va a echar su ira, como dice el libro de Revelación, sobre la tierra. 7 copas. Esto es cuando predica el evangelio. Y cuando predica este ángel, esto está en otra dispensación y por esto no es maldito. Pero si predica en nuestra, sí es maldito. Pues un ejemplo de cómo trazar bien la palabra de Dios, cómo dividirlo, cómo entenderlo, es entender que sí hay dispensaciones en la Biblia. Y es importante entender y estudiar. No solo escuchar a lo que otros dicen. Estudiar por sí mismo. Porque cuando estudiamos esa mentira que dice, no hay un rapto antes que Darby. En 1830 este hombre empezó a predicar un rapto. Nadie predicó antes, como dice aquel. Miramos a Jesús predicando, Pablo, Efraín, el otro Victoriano, muchos predicando. ¿Por qué? Porque es una doctrina bíblica. Esto es por qué. Ahora quizás estás preguntando, ¿por qué estás hablando de esto, don Roberto? ¿Por qué hablas tú de esto? Porque yo soy bautista independiente. Pero algunos bautistas independientes han empezado a predicar en contra de dispensaciones y en contra de un rapto pretribulacional. Y ellos cambiaron su nombre un poco. Ellos dicen que son la Nueva Bautista Fundamental Independiente. Nueva Bautista Fundamental Independiente. Yo no soy de ellos. Yo veo a ellos como mentirosos cuando hablan en contra de esas cosas. Yo soy Bautista Independiente Fundamental. Ellos dicen que son los nuevos.
hay que tener cuidado con los nuevos bautistas fundamentales independientes. Yo ordenado como bautista independiente, independiente. Y eso es, pero yo no quiero identificar con los que mientan. Yo quiero darte advertencia. Hay que cuidarse de los que mienten. Si tú conoces a un bautista independiente, pregúntelo. ¿Y qué piensas tú del rapto? Y si ellos dicen, el rapto nunca fue enseñado hasta Darby, y eso es algo que no está en la Biblia, o sea, quizás ellos dicen, o no creímos en un rapto pretribulacional, sí hay un rapto, pero está en medio o al fin, tú tienes que saber que ellos no saben nada de lo que están diciendo. Ahí está. Espero que fue una bendición. Espero que aprendiste. Y espero que estás mirando hacia arriba, esperando la venida del Señor. Dios te bendiga. Adiós.